Bueno, bien. Antes de continuar, veamos si hay preguntas. Bueno, aquí hay una pregunta de Claudia. A ver, espérame a ver si, no sé si ya todos, confírmenme por favor si ya regresaron para continuar. Por el chat, por favor, confírmenme si ya están de nuevo por acá. Sí, 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 perfecto. Perfecto. Bueno, creo que la mayoría ya está por aquí de nuevo. Vamos a mirar aquí una pregunta de Claudia que dice, buenas tardes. Según entiendo, si una persona natural es pensionada pero sigue trabajando en la empresa y además recibe arriendos, debe presentar 3 rentas aparte. Bueno, no, va a tener tres cédulas de renta, no 3 declaraciones de renta. La declaración, bueno, probablemente va a ser el mismo formulario para todos. En principio no debe ser sino una declaración que contemplará pues los elementos que correspondan, ¿no? Las cédulas que correspondan. Seguramente por allá al final de este año 2016 o mediados o principios del año 2017 tendremos los formularios y ustedes ya saben lo eficiente que es la DIAN para hacer esas cosas, ¿cierto? Entonces muy probablemente vamos a tener que esperar casi que hasta finales para conocer los formularios, pero en principio debe ser una sola declaración, ¿sí? Donde se liquide independientemente las diferentes rentas. A ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Hay más preguntas? Verifícame si ya estamos viendo la presentación. Ok. Si tienen alguna pregunta más, por favor, por el chat. Si no, continuamos. Ok. Esto puede ser un poco ladrilludo, pero para hacerlo un poquito menos ladrilludo, yo he resaltado en cada párrafo de estos largos, he resaltado lo que más llama la atención, ¿cierto? Y, y lo hemos dejado un poco ladrilludo con el propósito de que ustedes en la presentación también puedan conocer más o menos la norma, ¿cierto? Y si en algún momento pues necesitan ver algo, pues entiendan tanto la norma como a qué se refiere y la razón de ser de esta norma. Por ejemplo, la deducción por contribuciones a fondos de pensión, jubilación, invalidez y fondos de cesantías existía, pero fue modificada por la ley 1819. Y lo que dice es que en el impuesto de renta y complementarios van a ser deducibles contribuciones que efectúen entidades patrocinadoras o empleadores a fondos de pensiones de jubilación e invalidez, pero siempre y cuando esos aportes del empleador a los seguros privados de pensiones y a los fondos de pensiones voluntarias no excedan de 3.800 VTs por cada empleado. Eso son como 120 millones de pesos más o menos por empleado. Quiere decir que si la empresa o el patrocinador está pagando más de esos 3.800 VTs, está el resto, lo que exceda de 3.800 VTs, no es deducible. Pues es una limitación grande, pero es que tengan en cuenta que por ejemplo, Silvia Goethe o algunos de estos directivos empresariales terminan recibiendo miles de millones de pesos a título de cesantías y a título de aportes a fondos de pensiones y a título
de pensiones voluntarias, pensiones de jubilación, etc. Entonces, para eso, esta norma puso una limitación de 3.800 VT por empleado. Los aportes que haga el trabajador, el empleador o el partícipe independiente a seguros privados de pensiones, a fondos de pensiones voluntarias y obligatorias, que estén administrados por entidades vigiladas por la superfinanciera, no tendrán retención en la fuente y van a ser considerados como una renta exenta. Renta exenta, lo cual implica que está dentro de ese 10% de deducciones o ese 30%, 40% en el caso de los empleados, pero hasta una suma que adicionada al valor de los aportes a las cuentas AFC no exceda del 30% del ingreso laboral o del ingreso tributario y en todo caso que nunca exceda de 3.800 VTs. 3.800 VTs son 121 millones de pesos. Entonces, eso quiere decir que los aportes a fondos voluntarios de pensiones, a seguros de pensiones, ¿cierto?, que excedan de 121 millones de pesos son gravados, independientemente de que los haga. Pero entre esos 121 millones están además contemplados los aportes a la AFC. Entonces, esto es para evitar que la persona haga aportes a AFC y haga aportes a fondos voluntarios de cesantías o de pensiones, ¿cierto?, y que sumados los dos excedan el 30% del ingreso laboral, o que sumados los dos excedan de 121 millones de pesos, 3.800 VTs. No son tantos los casos, pero existen casos como estos. Ahora, cuando se hacen los retiros de esos fondos de pensiones, antes de cumplir los requisitos de 5 o 10 años, esos ingresos, eso se convierte en ingreso gravable. Para que se puedan retirar sin que sean gravables, tienen que cumplirse estas condiciones. Que los aportes, rendimientos o pensiones sean pagados con cargo a aportes que hayan permanecido por un periodo mínimo de 10 años. O sea, esos aportes a fondos voluntarios de pensiones que se excluyeron de retención en la fuente, o sea, que se trasladaron a un fondo privado de pensiones para que fueran considerados rentas exentas y que por lo tanto no generaran retención en la fuente, por lo tanto tampoco generaban impuesto de renta. Si permanecen menos de 10 años, son gravables. Y si permanecen más de 10 años, son exentos. Tampoco son sometidos a imposición, o sea, a impuestos los retiros de aportes voluntarios que se destinen a la adquisición de vivienda, bien sea que ésta esté financiada o no por entidades sujetas a inspección y vigilancia por la Superintendencia Financiera, a través de crédito hipotecario o leasing habitacional. Es decir, no importa si antes había una norma que decía que solamente se podía dejar de someter a impuesto cuando se compraba una vivienda financiada. Ahora se dice, no, puede estar financiada o no financiada. Ahora, si no está financiada, hay que probar, hay que acreditar ante la entidad financiera con copia de la escritura de compraventa que los recursos que se están retirando se destinaron a la adquisición de esa vivienda. Ojo, vivienda. Y aquí hay que tener muy en cuenta qué es vivienda y qué no es vivienda, ¿no? Porque no es vivienda solamente no es vivienda solamente, digamos, el sitio donde yo vivo, sino que básicamente si se adquiere una vivienda, es decir, un apartamento para vivir, pero la ley no dice que sea para vivir yo, sino que si se adquiere una vivienda y esa vivienda, en esa vivienda se usan los fondos que yo tenía en una cuenta AFC o en un fondo privado de pensiones como aporte voluntario, de todas maneras no estarían sujetos a
a gravamen ni me harían retención en la fuente. En el otro caso, sí. ¿Sí? Y entonces ya no importa si está o no está financiada, porque lo que hay que probar es que los recursos sí se destinaron a la adquisición de esa vivienda. Y se prueba, se acredita ante la entidad financiera con copia de la escritura de compra-venta. Ahora, se va a causar retención en la fuente sobre los rendimientos que generen esos fondos o esos seguros en el evento de que estos sean retirados sin haber cumplido los requisitos o las condiciones señaladas, esos 10 años, o que hubieran sido destinados a adquisición de vivienda. Los aportes a título de cesantía que realicen los partícipes independientes serán deducibles de la renta hasta 2.500 VT, pero siempre y cuando no excedan de un doceavo del ingreso del respectivo año. Y las pensiones que se paguen habiendo cumplido con las condiciones señaladas en este artículo, junto con los retiros parciales y rendimientos que cumplan esas condiciones, se mantienen exentos. Es decir, que si las pensiones, que se estén pagando con cargo a esos fondos que hayan cumplido ya los 10 años, seguirán siendo exentas, pero además dice la norma que no deben ser incluidas en la declaración. Ojo, no deben ser incluidas en la declaración. ¿Sí? O sea, no son ingresos no constitutivos de renta que sí se incluyen en la declaración. No son renta exenta que también se incluyen en la declaración. Simplemente no se incluyen en la declaración. Este es un parágrafo bien curioso, porque entonces eso estaría diciendo que esas personas que disfrutan de esa pensión, básicamente, pues no, si no tienen otros ingresos, pues no tendrían que declarar porque no tienen que incluir esos ingresos en la declaración. O por lo menos en la declaración de renta del periodo en que se efectuó el retiro. O sea, si estamos hablando de anticipos de pensiones o de valores sustitutivos de pensiones, no tienen que incluirlos en la declaración. Eso es también importante porque si usted los incluye, puede generar diferencias en las bases para calcular los otros límites. En cambio, aquí está clarísimo que no se deben incluir. Ahora, cuando es el empleador el que recupera esas cantidades que por años había estado aportando a un fondo de pensiones y que los tomó como deducciones de la renta bruta por aportes voluntarios a esos fondos o a esos seguros, y los recupera, para esa persona constituye renta líquida. Renta líquida. El día en que lo recupera. ¿Qué importancia que tiene que sea renta líquida? Pues que es una renta que no admite costos ni deducciones. Solamente podría ser afectada con un eventual ingreso no constitutivo de renta, ¿cierto? Porque es renta líquida y en el proceso de depuración a la renta líquida solo se pueden restarle las rentas exentas o las rentas no gravables para determinar la renta gravable. Por lo tanto, no admite costos ni deducciones. Eso es importante. Bueno, este parágrafo 3 es largo, pero realmente no cambió nada. Toda la parte que está menos sombreada, la que está más oscura, no ha cambiado nada, ¿cierto? Es lo mismo que estábamos hablando, pero referido a los aportes voluntarios que se habían hecho hasta 31 de diciembre de 2012, que ustedes recuerdan, que no tienen un periodo de permanencia de 10 años, sino de 5 años. Entonces, todo lo que se pague con aportes voluntarios que estaban a 31 de diciembre de 2012, ¿cierto? Cumplen la condición a los 5 años, no a los 10. Entonces, a los 5 años de permanencia ya se pueden retirar sin que se generen impuestos y sin que se generen retenciones, pero solamente se refiere a los aportes que estaban a 31 de diciembre de 2012 hechos por el trabajador o el empleador. Son las mismas condiciones de que estábamos hablando, pero a 5 años y no a 10 años. Ojo, solamente para
aportes que existían a 31 de diciembre de 2012. Bien. Hay retención en la fuente sobre los rendimientos que se generen de esos fondos o seguros, de acuerdo con las normas generales de retención en la fuente sobre rendimientos financieros, en el evento de que estos sean retirados antes de los 5 o los 10 años. Es decir, les van a aplicar el 7% de retención en la fuente. Los retiros parciales o totales de aportes que cumplan con el periodo de permanencia mínimo exigido o que se destinen a los fines autorizados, es decir, que estén los 5 años si corresponden a aportes hechos antes del 31 de diciembre de 2012, o estén los 10 años para aportes hechos posteriormente, o que se destinen a vivienda o a educación, mantienen la condición de rentas exentas y no deben ser incluidos en la declaración de renta del periodo en que se efectuó el retiro. Ojo, es bien importante, no deben ser incluidos. Antes sí se incluían, ahora no se van a incluir. No se van a incluir, es bien importante. No los incluyan y los resten como renta exenta, porque si los incluyen y los restan como renta exenta, como no eran una renta exenta, se la van a rechazar. La DIAN, en caso de revisión, se la va a rechazar. ¿Y sabe cuándo se la va a rechazar la DIAN? Muy seguramente después de los 2 años, cuando usted ya no puede corregir su declaración. Cuando su declaración ya quedó en firme, pero la DIAN quedó en firme para correcciones voluntarias, pero la DIAN todavía tiene la posibilidad de revisarla. Y entonces en ese momento, como usted ya no puede corregir, le van a decir, los ingresos, pues son los ingresos, eso usted los declaró. Pero los egresos, la renta exenta que usted incluyó ahí como exenta, no era exenta porque la ley dice que no es exenta, sino que usted no debía haberla incluido, pero la incluyó. Y como no es exenta, entonces le puedo hacer una declaración de revisión y usted me debe el impuesto sobre eso. Tengan mucho cuidado con ello. Los retiros totales o parciales de los aportes voluntarios que incumplan con las condiciones de los 5 o los 10 años o ser destinados al fondo especial, que provinieron de recursos que se excluyeron de retención en la fuente al momento de efectuar el aporte, y que se hayan utilizado para obtener beneficios o declarados como renta exenta en la declaración del impuesto de renta y complementario del año del aporte, constituyen renta gravada en el año en que sean retirados. La sociedad administradora además debe efectuar retención en la fuente al 7%. Lo previsto en este artículo solo será aplicable para aportes efectuados a partir del 1 de enero del año 2017. Es decir, que todos estos retiros que usted haga en el futuro y que no cumplan con el requisito. Es que antes solamente le decían, pague la retención en la fuente, pero no lo constituían en renta exenta porque no se constituía en ingreso para usted. Aquí la norma se está diciendo que se le vuelve renta gravable en el año en el que usted hace el retiro. Es decir, que adicional a que le hacen la retención en la fuente del 7%, usted tiene que declararlos en el año en que hace el retiro sin haber cumplido los requisitos de permanencia o de destinación. Pero eso es solamente para lo que haga a partir del 1 de enero del año 2017. Bien. El incentivo de ahorro a largo plazo continúa, básicamente continúa, y continúa más o menos en las mismas condiciones, o sea que las sumas que los contribuyentes, personas naturales, depositen en AFC no serán parte de la base de retención en la fuente del contribuyente, persona natural, tienen el carácter de renta exenta del impuesto de renta y complementario, pero se le puso un límite, hasta un valor que adicionado al de los aportes voluntarios a los fondos de pensiones y a los seguros de pensiones, no exceda del 30% del ingreso laboral y en todo caso hasta máximo 3.800 VTs al año, 121 millones más o menos al año, ¿sí? Antes esa limitación no existía, usted podría tomar hasta el 30% de sus ingresos y ponerlos en una AFC o ponerlos en un fondo voluntario de pensiones
¿cierto? Y no tenía retención en la fuente, eran deducibles y constituían ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, pero no tenían la limitación de los 3.800 VTs. Entonces, eso quiere decir que las personas que ganen 500, 600, 800 millones de pesos en un año no van a poder poner en esa cuenta AFC más del 30%, más de 121 millones de pesos. El resto que pongan ahí no tiene el beneficio de ser renta exenta, ni tiene el beneficio de no ser base de retención en la fuente. También, pues obviamente, el retiro de esos recursos para cualquier propósito que no sea el de destinación especial de compra de vivienda o educación, antes del periodo mínimo de 10 años, contados a partir de la fecha de consignación, hace que el trabajador pierda el beneficio y que se efectúen por la entidad financiera las retenciones no realizadas en el momento en que percibió el ingreso. Entonces, aquí ya no es el 7%, sino la retención completa. Si la retención en ese momento era del 22%, se ahorró el 22%, pero retiró esos dineros antes, entonces tiene la entidad financiera que retenerle la retención que no hizo en su momento, y no la hizo el patrono, básicamente. Igual se causa retención sobre rendimientos que generen las cuentas de ahorro AFC, cuando estos sean retirados sin el cumplimiento del requisito de permanencia antes señalado, ¿cierto? Y se le aplica la tarifa de retención en la fuente de rendimientos financieros, la tarifa general. Esos rendimientos financieros, si no se retiran, o si se retiran después del periodo de permanencia, no son grabados, pero si son retirados antes, entonces les aplican la retención en la fuente y se constituyen renta gravable, ¿no? Pero además le aplican retención en la fuente. Retiros totales o parciales de aportes y rendimientos que cumplan con el periodo mínimo de permanencia o se destinen a los fines autorizados mantienen la condición de rentas exentas y no deben ser incluidos en la declaración de renta del periodo en que se efectuó el retiro. Esto es bien importante. No deben ser incluidos. Esto es una cosa muy extraña en las declaraciones de renta en Colombia, porque aquí simplemente es un ingreso que no existe para efectos tributarios, no debe ser incluido. O sea, no se incluye como renta exenta, no se incluye como ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional, simplemente no debe aparecer en la declaración de renta. El hecho de que aparezca, insisto, el hecho de que aparezca puede llevar a que terminen pagando impuestos innecesariamente, ¿sí? Porque va a ocurrir que la DIAN le puede revisar y le puede rechazar el hecho de que usted los esté restando como renta exenta o que los esté restando como renta como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, sencillamente porque la ley dice que usted no los debe haber incluido. Y como usted no podrá corregir su declaración, porque les recuerdo una vez más que las declaraciones de renta quedan en firme a los 3 años de presentada o a los 6 cuando tienen un saldo a favor o cuando aplican un saldo a favor. Pero solamente pueden ser corregidas por el contribuyente voluntariamente dentro de los 2 años siguientes. Luego, después de los 2 años usted ya no puede corregir, pero la DIAN todavía tiene 1 o 4 años para corregirle. Y dentro de esos 1 o 4 años, usted no podría corregir. Como no puede corregir, tiene que acogerse a lo que la DIAN le diga. Y lo que la DIAN le va a decir es, usted incluyó un ingreso aquí. No, eso no le importa. Le va a decir, usted tomó una renta exenta que no debería ser incluida, entonces al quitarla, su base gravable sube y usted me debe el impuesto con los correspondientes sanciones e intereses. Bien. Seguimos hablando de las AFCs. Y aquí, pues básicamente, es lo mismo que estábamos diciendo, pero para
aquellos aportes que han sido hechos a 31 de diciembre de 2012, que no deben de transcurrir 10 años, sino 5 años. Entonces, digamos que estos fondos que se depositaron hasta 31 de diciembre de 2012 podrían retirarse después de 5 años, es decir, después del 31 de diciembre de 2017, es decir, que en un año ya los podían retirar sin que sean grabados, sin que les hagan retención, o los pueden usar para cualquier cosa, porque ya cumplieron la condición de los 5 años. Lo que se haya depositado después del 31 de diciembre de 2012 tiene que cumplir la condición de 10 años. Ahora, lo de 5 años también lo pueden usar para comprar vivienda o para pagar educación y no pasa nada, no son grabados. O sea, este es el mismo, lo mismo anterior, pero para lo que estaba a 31 de diciembre de 2012, que tiene solo 5 años. Los retiros totales o parciales de aportes que no cumplan el periodo de permanencia mínimo o que no se destinen los fines autorizados, que no provinieron de recursos que se excluyeron de retención, ojo, que no provinieron de recursos que se excluyeron de retención en la fuente al momento de efectuar el aporte y que se hayan utilizado para obtener beneficios tributarios o hayan sido declarados como renta exenta en la declaración de impuestos de renta y complementarios del año, constituyen renta gravada en el año en que sean retirados y se someten a una tarifa del 7%. Pero esto también es válido para 1 de enero de 2017 en adelante. Lo dispuesto en este artículo será igualmente aplicable a sumas depositadas en cuentas de ahorro para el fomento de la construcción, abiertas en organizaciones de economía solidaria. Aquí le están dando el mismo tratamiento a las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria con las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, que realicen préstamos y estén legalmente autorizadas para ofrecer cuentas de ahorro. Y también para establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Básicamente, pues es ampliar un poco más en donde puede haber cuentas AFC. Ok. Esta es la tabla de retención en la fuente para pagos efectuados por las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades, cualquier pagador básicamente, a personas naturales, o los pagos recibidos por concepto de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, según lo establecido en el artículo 206 del Estatuto Tributario. Hasta 95 VTs no hay nada. De 95 a 150 se paga el 19% según lo que exceda de 95. De 150 a 360 se paga el 28%, más 10 VTs, que son el cálculo del 19% de esta diferencia, y de 360 en adelante la retención va a ser del 33%, más los 360 VTs anteriores. Esta misma tabla se va a aplicar para el procedimiento 2 de retención en la fuente de empleados, que tiene que ver con el artículo 387 del Estatuto. Y simplemente lo que va a hacer es coger el valor aquí determinado, lo que le dé acá en esta parte, lo divide por los VTs correspondientes, la base que tomó para calcular la retención, y con eso va a calcular el porcentaje fijo, ¿sí? O sea, la tarifa marginal para aplicar el procedimiento 2 de retención en la fuente, que tiene que ver básicamente con los ingresos que son variables. Ingresos laborales variables. La retención en la fuente será aplicable para pagos a una cuenta por conceptos de ingresos por honorarios y compensación de servicios personales, pero, ojo, solamente para personas que no han contratado o vinculado 2 o más trabajadores o asociados a la actividad.
Eso implica que las personas que tengan 2 o más empleados o 2 o más asociados vinculados al trabajo, ya no van a poder aplicar esta tabla de retención en la fuente, sino tienen que aplicar la tabla de retención en la fuente de honorarios, es decir, el 10 o el 11% de retención en la fuente, ¿cierto? ¿Qué no estás hablando? A ver, ahora me escuchan. Perdón un minuto, que parece que hay una interrupción del audio. ¿Pero tú te saliste? ¿Es que tú? No escuché nada. Es que creo que tú te estás saliendo. Sí, creo que. A ver. Déjenme ver. Por favor, me confirman si están escuchando. Ok, perfecto. Perfecto. Y aquí tuvimos un pequeño... ¿Quién se salió? Perfecto. Ok, entonces, la retención en la fuente se hará sobre pagos mensualizados para aquellos contratos que correspondan a más de un mes y de todas maneras el pago mensualizado corresponde a tomar el valor total del contrato dividido por la duración del contrato. Para evitar que se cause una sola retención en el mes en que se pague. Entonces, básicamente lo que se haría es como ir haciendo una causación independientemente de que exista o no el derecho a cobrarlo. Es decir, yo puedo hacer un contrato de 100 millones de pesos con una duración de 6 meses y un pago al final, por ejemplo. Sin embargo, la retención en la fuente se haría sobre lo que resulte de dividir los 100 millones de pesos entre la duración del contrato. Entonces, si fueran 100 millones de pesos entre 6 meses, sería algo así como 16 o 16 millones y algo. Y sobre eso se calcularía la retención mensual, independientemente de que me lo paguen al final. ¿Sí? Es importante porque eso ayuda a que la retención pueda ser más baja, porque como la retención es progresiva, si hiciéramos el cálculo no sobre el pago mensualizado, sino sobre el pago total del contrato, por cuanto se va a hacer un solo pago al final, entonces nos correspondería una retención en la fuente del orden del 33%, cuando podría ser una retención seguramente del 20 o del 22%. Para ello, entonces, simplemente toma el valor del contrato menos los aportes obligatorios a salud y pensiones, que entre otras cosas, ahora se volvieron obligatorios, y ustedes me dirán, ¿cómo que obligatorios si antes también lo eran? Sí, pero es que antes eran obligatorios, pero los profesionales o los contratistas lo que decían era, yo tengo 5 clientes que me pagan de a 5 millones, entonces yo voy a hago un aporte sobre el 40% de 2 millones, de 5 millones, o sea, sobre 2 millones, y a cada uno de mis clientes le digo, aquí está el pago del aporte, ¿cierto? Y entonces cobro 5 contratos con un solo aporte. Pero como ahora está sin reglamentar, pero básicamente lo que la ley dice es, la persona que hace el pago va a hacer la retención del aporte, luego, ahora sí se volvió obligatorio. Entonces, ahora sí, sobre cada contrato que a usted le paguen, va a hacer el aporte correspondiente, porque se lo va a retener el pagador, y el pagador es que siempre se lo va a trasladar al sistema de seguridad social. Luego ya no va a poder hacer lo que hacían antes, de hacer un pago y mandarle copias de ese pago a todos los clientes y decir que ahí estaba incluido. Bien. Bien, en caso de que los pagos correspondientes al contrato no sean mensuales, el pagador debe efectuar la retención en la fuente de acuerdo al cálculo mencionado, independientemente de la periodicidad. Básicamente, ¿qué va a pasar? Que seguramente el pagador, esto tiene que ver mucho con NIPS. Al final, cuando hablemos de NIPS, vamos a darnos cuenta de que esto tiene que ver mucho con NIPS, porque ¿qué dicen las NIPS? Las NIPS dicen que en un contrato de estos de ejecución sucesiva, pues lo que se va a hacer es ir causando, de todas maneras, el valor del contrato que ya se ha recibido, ¿cierto?
o sea, la parte realizada del contrato, y sobre esto pues se van a hacer las retenciones, independientemente de que exista o no la obligación de pagar. ¿Qué pasa? Que para la persona, para el contratista, si es una persona natural que no está obligada a llevar contabilidad, pues para él el pago lo declarará cuando lo reciba, ¿cierto? Pero las retenciones de estos aportes y de la retención de la fuente se la van a hacer en el momento en que van causando los diferentes pagos, no, lo que van causando el contrato básicamente para poder hacer la retención en la fuente. La persona podrá declararlo en el momento en que efectivamente reciba el pago. Pero como les digo, la ley lo que ha dicho es que se va a retener en la fuente también el valor del aporte, no solo la retención en la fuente, lo cual quiere decir que ahora sí los profesionales independientes y los prestadores de servicios van a tener que hacer aportes a la seguridad social sobre el 40% de todos los contratos. Se presentó como un gran beneficio, ¿cierto? Porque se dice que entonces los contratistas tenían que conseguir plata prestada para poder hacer el pago del aporte, poder probar que ya habían pagado el aporte y realizar el cobro del contrato. Sí, pero también realmente constituye no solo ese beneficio, sino más bien está controlando la evasión de los aportes. Bien. En cuanto al impuesto de renta de personas naturales, hay un artículo que se modificó, que es el artículo 594, numeral 3 raya 3 del Estatuto Tributario, que dice que sin perjuicio de lo que dice el artículo 592, para que usted no esté obligado a presentar declaración de renta y complementarios, debe tener en cuenta, entre otros, o sea, además del 592, estos requisitos. Que los consumos mediante tarjeta de crédito durante el año gravable no sean de 1.400 VTs. O sea, que usted no puede gastar con tarjetas de crédito más de 1.400 VTs, 44.602.000 pesos para el año de 2017. O no puede hacer compras y consumos durante el año que superen más de 1.400 VT, o que sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año no pueden ser de más de 44 millones de pesos. Este artículo realmente lo que hizo fue igualar todos en 1.400 VTs. El artículo 592 decía quiénes no estaban obligados a declarar. Entonces, y entre otras cosas dice que no están obligados a declarar. Esto no se modificó, esto sigue estando igual. Los contribuyentes, personas naturales y sucesiones ilíquidas, que no sean responsables del impuesto a las ventas. O sea, este es otro requisito. Además de los 1.400 VTs, si usted es responsable del impuesto a las ventas, está obligado a declarar de todas maneras. Que en el año o periodo gravable haya obtenido ingresos inferiores a 1.400 VTs. Y que el patrimonio bruto en el último día del año o periodo gravable no exceda de 4.500 VTs. Las personas naturales o jurídicas sin residencia a domicilio, cuando sus ingresos, todos los ingresos obtenidos en Colombia estuvieron sujetos a retención en la fuente, tampoco están obligados a declarar. Los asalariados a quienes se les eliminó la declaración, pues aquí se les eliminó a todos los que cumplen los requisitos que estábamos viendo acá. O sea, estos de los 1.400 VTs no tienen que declarar. Y lo único que cambió aquí realmente fue se adicionó este numeral quinto, que dice que las personas naturales que pertenezcan al monotributo no están obligadas a declarar. Cuando hablemos del monotributo vamos a ver que es que el monotributo pues, se hizo para reemplazar la declaración de renta básicamente y los aportes al sistema de seguridad social. Entonces, pues si paga el monotributo no tiene que declarar, simplemente hace los pagos mensuales y ya con eso está cumplido todo el requisito. Entonces, los demás sí tienen que declarar.
Bien, con esto terminamos la primera parte de nuestra conferencia de personas naturales, impuesto de renta a personas naturales. Es posible que, pues, estamos tratando de ir mirando la ley más o menos en el mismo orden en que la ley está expedida. Es posible que más adelante veamos otras cosas que tienen que ver con esta misma ley, ¿cierto? O que tienen que ver con personas naturales, ¿sí? Entonces, a ver, en un minuto vamos a ir a otra presentación. Ok. Ok, si hay alguna pregunta. Ok, John, no lo tengo en este momento, John, pero más tarde lo miro y te contesto. John pregunta que en qué artículo dice que la empresa contratista debe retener al prestador de servicio lo correspondiente a la seguridad social. Es uno de los últimos artículos de la ley. No lo tengo exactamente en este momento, pero ya lo miramos. Ya lo miramos y te contesto, y si no, mañana te contesto. ¿Alguna otra pregunta tenemos? Ok. Empecemos a hablar de impuesto de renta de personas jurídicas o de quienes no son personas naturales propiamente, porque aquí vamos a empezar a hablar, por ejemplo, del tema de los contratos de colaboración empresarial, que no son propiamente, que pueden ser, que son más un contrato, pueden ser entre personas naturales y jurídicas, entre personas jurídicas, o entre solo personas naturales, etc. ¿Qué cambió realmente en el tema general de tributación de personas jurídicas? Pues cambiaron básicamente dos cosas importantes. Una, que la tarifa de impuesto de renta pasó de ser del 24 al 33 o 34%, y que desapareció el CRE a partir del año 2017. Hasta 31 de diciembre de 2016 no hubo modificación. Usted tiene las mismas tarifas de impuesto de renta, tiene la misma tarifa de sobretasa del CRE. A partir del 1 de enero del año 2017, desaparece esa sobretasa del CRE, pero fue creada una autorretención a título de impuesto de renta equivalente a la sobretasa del CRE, a lo que antes declarábamos cuatrimestralmente o bimestralmente, ¿cierto? A las tarifas del 0.4, 0.8 o 1.6% sobre los ingresos. Entonces ya no se va a declarar como CRE, sino se va a declarar como autorretención en la fuente a título de impuesto de renta. ¿Por qué lo traigo a colación en este momento? A pesar de que no estamos exactamente en el mismo momento en la presentación, pero es que es importante porque de pronto a alguno de ustedes se le pasó que es autorretenedor de CRE, que todas las personas que antes tenían sobretasa CRE ahora se volvieron autorretenedores del CRE, sean o no autorretenedores, porque es una retención adicional y tienen que incluirla en la retención en la fuente, en la declaración de retención en la fuente de este periodo. ¿Sí? Entonces lo van a incluir, ahorita en febrero van a incluir una autorretención del CRE, una autorretención a título de impuesto de renta sobre los ingresos del mes de enero. Van a tener que calcular en la misma tarifa que antes calculaban de CRE, la van a tener que calcular como autorretención e incluirla en las retenciones del mes de enero que van a presentar en febrero. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta porque eso hace que ustedes vayan a tener una nueva obligación, y si no la incluyen, por eso la traigo ahora,
porque es que se les van a empezar a vencer las declaraciones esta semana. Entonces, si no la incluyen ahora, se les pueden quedar por fuera esas retenciones. Aquí me dicen, ¿quiénes son autorretenedores del impuesto a la renta? Bueno, del impuesto a la renta es una cosa, de esta autorretención de impuesto a la renta, porque acuérdense que hay unos autorretenedores, ¿cierto?, que son los grandes contribuyentes y los que la Diana los ha nombrado grandes contribuyentes o autorretenedores que hacen la autorretención sobre sus ingresos, ¿cierto? Pero esta es una nueva autorretención que es aplicable a todos, absolutamente todas las personas jurídicas que estaban sujetas a la sobretasa CRE. Recuerden que la sobretasa del CRE se creó para reemplazar los aportes a la seguridad social, la parte de salud salud SENA e ICBF de las empresas. Entonces, toda empresa que sea contribuyente del impuesto de renta es también autorretenedor del CRE. ¿Y quiénes son autorretenedores del CRE? Todas las empresas que puedan o que se beneficien de esa disminución de la retención de los aportes patronales a seguridad social en salud y SENA e ICBF. Sobre los empleados que ganen menos de 10 salarios mínimos. Ojo, si no tiene empleados, igual tienen que hacerlo, porque usted sí tiene derecho a eso, así no tenga base gravable en ese momento. Entonces, son todas las empresas, todas, o sea, si usted antes tenía autorretención del CRE, ahora tiene autorretención de impuesto a las ventas. Básicamente, son las mismas personas que antes pagaban autorretención del CRE, ahora van a pagar autorretención de impuesto a las ventas. Las empresas, las personas jurídicas que están acogidas a la ley 1249, a la ley de formalización empresarial, que antes no tenían retención, también van a tener esta autorretención, porque acuérdense que de todas maneras están sujetos a la tarifa del 9%, ¿sí? Que la parte del impuesto que es progresiva es la tarifa básica del 25, la del 9 no es progresiva, esa del 9 la van a pagar de todas maneras. Entonces, todas las personas, básicamente son todas las personas jurídicas que tienen esa posibilidad de no pagar el aporte patronal a seguridad social en salud, SENA e ICBF. Entonces, todas van a tener, básicamente todas. Las entidades sin ánimo de lucro depende, porque recuerden que las entidades sin ánimo de lucro quedaron sometidas a la tarifa general, lo vamos a ver creo que aquí mismo, a la tarifa general, excepto aquellas que tienen, un objeto social y destinan sus recursos a lo que se denominan las actividades meritorias, que vamos a ver ahora qué es. ¿Dónde puedo ver quiénes estaban sujetos a la sobretasa? Pues yo creo que lo fácil es, Adriana, si llevamos 2 años con sobretasa CRE, si tienes una empresa que estaba pagando sobretasa CRE, ese anticipo que se hacía cada 4 meses o cada 2 meses, pues si esa empresa tenía sobretasa CRE, ahorita esa tiene autorretención CRE. Los plazos son los mismos de retención en la fuente porque se incluye en el formulario 350. Las bases, sí, las bases son las mismas bases, las bases son los ingresos, la misma base del CRE, o sea, todos los ingresos que obtiene la empresa por ventas, básicamente, ventas e ingresos. ¿Qué más hay por aquí? A ver, ¿qué más preguntas? A ver, Claudia me pregunta, a ver, quiero que Claudia me escriba por el chat si entendí bien su mensaje. Dice, tengo entendido que hay bases. Si yo quiero igualmente hacerle a todos, ¿es posible?
si estamos hablando de la autorretención del CRE, no, la autorretención del CRE es una autorretención sobre ingresos. La autorretención de renta es una autorretención sobre ingresos, es a todos los ingresos, absolutamente a todos. Y básicamente lo que la norma dijo es que la retención se causa en el momento en que se genera la factura. Entonces es sobre todas, no hay un mínimo. Ahora, los mínimos en retenciones en la fuente también lo veremos cuando hablemos de retenciones. Sí, creo que sí hay un par de cambios en retenciones, pero básicamente los mínimos en retenciones son obligatorios, pero cuando no, digamos que si no se cumple el mínimo, es opcional. Yo podría hacer retención sobre cualquier cosa. Lo que pasa es que la ley me dice que la retención es obligatoria a partir de, por ejemplo, en compras a partir de un valor, en servicios a partir de otro, pero si yo hago retención sobre todo está perfecto, nadie me puede decir que no lo hago porque la ley no me ha dicho que está prohibido hacer retenciones por menos de los mínimos, lo que ha dicho es que es obligatorio hacerlas a partir del mínimo. Se presentaba cuatrimestral y ahora es mensual, efectivamente es mensual. Es mensual porque se incluye en el formulario 350, en el formulario de retenciones en la fuente, que entre otras cosas, hoy estábamos viendo que no está habilitado el formulario 350 de retenciones para el año 2017 todavía en el portal de la DIAN. Esperemos que antes del vencimiento que empieza el miércoles ya esté habilitado. ¿Sí? Pero básicamente sí, lo que se va a hacer es mensual porque se paga con las retenciones en la fuente, con el resto de retenciones se incluyó, aparentemente se incluyó. No puedo decir que se incluyó porque el formulario todavía no existe, no está publicado. Pero básicamente lo que debe es incluirse un formulario en el 350 que hable de las retenciones en la fuente, en la autorretención sobre ventas. Sí, la autorretención del CRE continúa mensual en el formulario 350 para todas las personas jurídicas. Básicamente sí, para todas las que son sujetos del CRE, porque hay unas pequeñas entidades, por ejemplo, las que no son contribuyentes, como las cajas de compensación o con algo así, algunos pocos que no son contribuyentes, o algunas que efectivamente sí son entidades sin ánimo de lucro y no quedaron incluidas como contribuyentes ahora, sino que de verdad siguen siendo como las universidades o algo así, que pagan aportes completos de salud y de SENA e ICBF sobre los salarios inferiores a 10 salarios mínimos también. A ellos no les convendría, a ellos no les cobijaría esta norma. Las tarifas son las mismas que venían pagando exactamente. Si antes estaban a la tarifa del punto 4 o del punto 8 o del 1.6, sí, con la misma tarifa. Básicamente lo que se hizo es reemplazar esa autorretención de CRE por una autorretención de ventas para no cambiar el recaudo. Es exactamente lo mismo. Esa autorretención, sí, efectivamente, esa es una autorretención más que se va a contabilizar como retención en la fuente y que se descuenta al final. Recuerden que ahora ya no hay sino una retención realmente, ¿cierto? Antes había dos retenciones, una por retención en la fuente que servía para pagar retención en la fuente, para pagar impuestos de renta, y una retención de CRE que servía para pagar CRE y que no se podían compensar. El año pasado hubo una norma, una sentencia que permitió que se pueda aplicar un sobrante de CRE a cualquier otro impuesto, pero ahora ya no va a existir sino una sola tarifa que es impuesto de renta, ¿sí? Entonces, estas retenciones se van a aplicar al final. Creo que fue muy oportuno haber hablado de esto porque tengo la impresión por las preguntas y por los comentarios del chat que algunas personas no lo tenían tan presente y es bueno que lo tengan bien presente. Como también es importante, aunque no, hagamos aquí un pequeño paréntesis ya que estamos en esto. Es importante recordarles que ahora todas las personas jurídicas hacen retención en la fuente por concepto de impuesto de industria y comercio en Bogotá a todas las personas jurídicas o naturales. Antes, recuerde que usted, persona jurídica, le hacía retención en la fuente solo sobre pagos a contribuyentes del régimen simplificado o a personas naturales. Ahorita le hace a todos, ¿sí? Entonces también es bueno que lo tenga en cuenta porque
que no es una autorretención, sino es una retención real, tienen que descontarla sobre los pagos a bonos en cuenta, que haga sobre personas, a personas que van a estar grabadas con impuesto de industria y comercio en Bogotá. Dice aquí, por favor repita lo de la retención. ICA en Bogotá, bueno, es que me estoy saliendo un poquito, pero me estoy saliendo un poquito del tema porque esto es la reforma tributaria, pero creo que viene muy bien aquí. Lo que estoy diciendo, no, lo que se eliminó, aquí alguien me dice, yo había concluido que esto se había eliminado. No, lo que se eliminó fue la autorretención de IVA. La autorretención que hacíamos, que hacían todos los contribuyentes del régimen común a contribuyentes del régimen simplificado por IVA, esa autorretención que era un yo con yo, ¿cierto? Yo contabilizo una autorretención por pagar y una autorretención por cobrar, ¿cierto? Esa sí se eliminó. Lo que no se eliminó fue la retención del ICA. Al contrario, la retención del ICA se creó. Es nueva porque antes solo retenían en Bogotá las personas que eran grandes contribuyentes y las personas jurídicas cuando le pagaban a personas del régimen simplificado y a personas naturales. Pero ahorita todas las personas jurídicas en Bogotá le hacen retención en la fuente a todas las personas jurídicas y a todas las personas naturales. ¿Sí? En el portal nuestro, en el de TIT, en www.titconsulting.com, hay una pestaña que dice abajo, en la parte de abajo de la página, que dice recientes, y ahí pueden encontrar un artículo que publicamos sobre las retenciones, que tiene un cuadro de retención en la fuente, y entonces ahí pueden descargar la resolución de retención, porque también recuerden que como eso es una retención, la deben de ir causando y descontando sobre los pagos que están haciendo, entonces para que no se les olvide y después terminen perdiendo esas retenciones. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, Silvana nos pregunta. ¿Qué pasa con las personas naturales que se acogieron al beneficio de seguridad? ¿De cuál seguridad? ¿Seguridad jurídica? ¿El convenio de seguridad jurídica con la DIAN? ¿Me estás hablando de eso? Silvana. Sí, parece social. A ver, pero no entiendo. No entiendo. Silvana, ¿puedes precisarme qué quieres? Mientras tanto le contesto a María Victoria. María Victoria, en el artículo que te digo hay una tabla donde dice que básicamente las personas jurídicas no le retienen a los grandes contribuyentes, pero es a los únicos que no lo retienen o no lo retienen a la nación. En el artículo que te digo que está en el portal nuestro, en titconsulting.com, en la parte de abajo donde dice artículos recientes, ahí pueden encontrar el artículo correspondiente y ahí está la tabla de quién le retiene a quién. Pero básicamente todas las personas jurídicas le retienen a personas jurídicas y a personas naturales. No le retienen a grandes contribuyentes, ni le retienen al Estado, ni le retienen autorretenedores para los demás. Bueno, a ver, yo no sé qué pasa. Las bases de ICA, ICA no ha cambiado básicamente nada. Lo único que cambió fue eso de que se crearon no autorretenciones, sino retenciones sobre todos los pagos o abonos en cuenta, básicamente. Diana, ¿personas naturales del régimen común también hacen retención de ICA? Sí, todas las personas del régimen común de ICA también hacen retención de ICA. Todos los que son retenedores en la fuente, en ventas, acuérdate que los retenedores de ICA son los mismos retenedores en la fuente. Entonces, si la persona natural es retenedor en la fuente, también
retenedor de ICA. Mira la tabla que tenemos ahí en la página nuestra, que ahí está bastante claro. Lo que pasa es que es una resolución de junio del año pasado, que como salió hace tanto tiempo, se pasó como de agache. Entonces, muchas personas, incluso a nosotros, se nos iba olvidando. Sí, van a corregir. Las personas naturales. Es probable, María Victoria, seguramente sí, la retención va a salir con un renglón más, creo que va a salir así, porque como te digo, hoy no está habilitado el formulario de 2017, o sea, hoy no podrías declarar retenciones en la fuente en el portal de la vía, porque no hay formulario 350 para el 2017, solo está para el 2016. Pero sí, la idea debe ser que le debieron de adicionar probablemente un renglón para la base y un renglón para el porcentaje, igual que los mismos renglones que tenía probablemente el formulario de CRE. Silvana, las personas naturales del régimen común tenían un beneficio de no pagar a los empleados. Exactamente lo mismo, les pasa exactamente lo mismo. O sea, las personas naturales que no pagaban a sus empleados con 2 más cena y ICBF, eso surgió a partir del impuesto a la equidad. De acuerdo. Básicamente, lo que hay ahora es que el que haga autorretención de CRE, solo los que hacen autorretención de CRE, no van a pagar, no van a pagar ese 4 por 1000 de salud y lo de ese 8 de salud más la aporte al SENA e ICBF. Pero lo que pasa es que solamente es para las personas que son sujetas de CRE, y básicamente las personas naturales no están sujetas a la sobretasa del CRE. Hay unos pocos que sí, entonces los que estén sujetos a la sobretasa del CRE tienen derecho a este beneficio, y si no, no. La autorretención se va a presentar en el formulario 350, correcto. No, de acuerdo. Lo que está claro es que el formulario no ha salido. O sea, esta mañana, el formulario 2017 no está publicado. O sea, no hay forma de escoger formulario 350 para el año 2017, solo para el 2016. Tengo una duda. ¿Qué pasa con las empresas acogidas a la ley 1429? ¿Qué pasa con qué? ¿Qué pasa en qué sentido? Mire, las empresas acogidas a la ley 1429 quedaron con un único beneficio, básicamente, que es el beneficio de los derechos adquiridos, o sea, los que a 31 de diciembre del año 2016 tenían algún derecho de progresividad, lo conservan hasta que se complete el término de la progresividad. Pero es que el único derecho que conservaban hasta ese momento era el artículo 6º de la ley 1429, que fue derogado, pero pues como derecho adquirido lo conservan hasta que se terminen los 5 o los 10 años, dependiendo del sitio donde estén ubicados. O sea, lo demás, las empresas de la ley 1429 todas van a pagar el 9% de sobretasa. Lo que es progresivo es el 25, la tasa básica del 25, ¿no? Incluso en la ley hay una tabla donde le dicen, tome el 25 o tome el porcentaje del 25 más el 9%. El impuesto a la sobretasa que se podrá descontar. El impuesto de renta se descuenta retención de fuentes de retención. Ese impuesto de sobretasa realmente no es sobretasa, ¿o? Digamos, es sobretasa hasta 2016, pero como esta autorretención es 2017, en 2017 esa retención es una autorretención de impuesto sobre los ingresos que se descuenta de la declaración de renta como cualquier otra declaración. Seguramente se va a tener que informar como autorretención. Hasta el año 2016, pues sobrevive todavía la declaración
de la sobretasa al CRE, y allí habrá que descontar las retenciones o las autorretenciones que se hayan hecho sobre la sobretasa del CRE, y si queda un sobrante, pues habrá que pedir el traslado de ese sobrante a otro impuesto. En parte se desmontó por eso, porque es que quedaron muchos sobrantes, y esos sobrantes pues hay que trasladarlos, porque al desaparecer el impuesto, pues no hay forma de usarlo en el futuro para nada. Si tengo un proveedor que es una SAS, le puedo aplicar retefuente así diga que está acogida. No solo le puede, le tiene, no le puede, le tiene que aplicar retención, porque entre otras cosas, la norma que permitía no tener retención fue derogada. Entonces, en este momento no está vigente. Luego, usted le tiene que hacer retención, y le tiene que hacer la retención normal. Si a la persona al final le sobra, porque le va a quedar más, le sobra del 9% que va a ser ese impuesto, pues tendrá que trasladarlo o pedir la devolución. Simplemente esa retención en la fuente, o sea, todas las empresas que están acogidas a la ley 1429, la norma que permitía que estuvieran exentas de retención en la fuente ya no existe. Los de saldos a favor de CRE, esos saldos a favor de CRE los puede usar, en este momento los puede usar para aplicarlos a cualquier impuesto. Al principio solo se podrían aplicar para el CRE, pero en este momento ya los puede aplicar para cualquier impuesto. Luego, si tiene un sobrante de CRE, aplíqueselo a lo que quiera, a renta, a ventas, a lo que necesite. Tenga en cuenta que de todas maneras las tasas, las declaraciones de renta son las únicas que podría presentar sin pago, porque las de impoventas, si las presenta sin pago, bueno, la impoventas la podría presentar sin pago y hacer el traslado, no lo puede aplicar a retenciones en la fuente a menos que lo haga con anticipación y que logre hacer el traslado antes de que se venza, porque si no sería una declaración inexistente, pero en venta sí podría hacerlo, pero en este momento la puede aplicar a cualquier cosa. Sí, es posible que se generen saldos a favor, es muy probable, porque de hecho, mira que hay autorretenedores que además se van a tener que autorretener el CRE, pero ni modo, esa es la ley es dura, pero es la ley. La ley 1429, no, pues en esta misma, en la ley 1819 se derogó el decreto, se derogó la parte que quedaba vigente de la ley 1429 del artículo 6, en uno de los últimos artículos aquí, que creo que es como 350, no sé cuántas, 180 y algo, se derogó el artículo, a ver, de la ley 1429, ¿dónde está? El artículo, se me perdió. El estatuto tributario, derogaciones. Bueno, de la ley 1429. También tenemos un artículo publicado en la página nuestra, en la misma sección lo pueden encontrar, que habla de la autorretención de impuesto a las ventas, y también habla de cómo se generó y de por qué se generó y de cómo desapareció la autorretención de cómo pues, se genera la autorretención de impuestos a las ventas, y de cómo los contribuyentes que estaban excluidos de retención en la cuenta ahora ya no existen, las empresas acogidas a la ley 1429. Pero en principio, básicamente, pues que eso ya desapareció, aunque esa ley 1429 no era la que hablaba de que esas empresas acogidas a la ley 1429 no tenían retención en la fuente, era una diferente, pero también fue derogada. Mire, el artículo 4 de la ley 1429, que era lo que estaba vigente y que establecía la progresividad en el impuesto, fue derogado en el artículo 376 de la ley 1819. Entonces, simplemente desapareció. ¿Esta aplicación se puede hacer sin permiso de la DIAN? No, porque es que acuérdense que la aplicación es un traslado, un saldo a favor, que hay que hacerlo con la DIAN, de acuerdo con la DIAN, porque no es una aplicación, realmente usted
Usted tiene un saldo a favor y tiene que pedir la aplicación. La sobretasa al impuesto a la renta. Sí, básicamente lo que hay es va a haber una sobretasa, miraremos al final cómo funciona la sobretasa de impuesto a la renta. ¿Qué más dice aquí? Cuando uno tiene saldo a favor de años atrás, se acumula qué tiempo tiene a vencer para hacer uso de ella. Mire, los saldos a favor prescriben a los 5 años, creo. El problema es que se llama prescripción, ¿no? Porque es que un saldo a favor prescribe si usted no pide la devolución o el traslado. Pero si pide el traslado no prescribe. Simplemente, si usted va arrastrando un saldo a favor y lo pasa en una declaración, por ejemplo, de renta, y lo pasa al año siguiente, y lo pasa al año siguiente, y lo pasa al año siguiente, pues no va a prescribirle nunca. Pero si lo deja sin trasladar, sí le prescribe a los 5 años, entonces ya no podría hacer uso de él. Pero si lo está trasladando, no pasa nada. Bueno, creo que esas eran las preguntas que había. ¿Qué hora tenemos? Bueno, tenemos 30 minuticos más. Déjame verificar, Adriana. Creo que no prescribe a los dos, pero déjame verificarlo y mañana lo conversamos. Verificar tiempo. Creo que no prescribe a los dos, pero lo verificamos y mañana lo miramos. ¿Qué es lo que dice que ya está reglamentado? El descuento del empleador de la Seguridad Social Profesional Independiente. No, eso, que si ya está reglamentado, ¿es una pregunta o es una afirmación? Que yo sepa, no está reglamentado. La ley dice que la persona tiene que retener, que el pagador tiene que retener y trasladarlo. No está reglamentado, que yo sepa, no está reglamentado. O sea, hasta esta semana no hay básicamente sino un decreto reglamentario o un decreto que es el 2011 que creó la autorretención en la fuente por impuesto de renta. Yo diría que sí se puede hacer. Yo diría que sí se puede hacer esa retención. Habría que confirmarlo con las EPS o con las recaudadores como Mi Planilla o algo, porque yo creo que ya está habilitado. No sé si ya esté habilitado o no los portales para recibirlo, pero en principio, pues si no está, debe estar muy rápido porque eso hay que empezar a hacerlo, básicamente hay que empezar a hacerlo, ¿no? Bien. Bueno, continuemos y cualquier cosa, pues al final miraremos. Bien, vamos a empezar a hablar de qué pudo haber cambiado en el impuesto de renta de personas jurídicas. En términos generales, les decía, cambió la tarifa de impuesto de renta. Desapareció la sobretasa del CRE, aparecieron unas retenciones. Digamos, eso es en lo global. Ahora, en casos específicos, como por ejemplo los contratos de colaboración empresarial, con los cuales se está englobando a consorcios y uniones temporales, los joint ventures, las cuentas en participación, que no son contribuyentes, que antes tampoco eran contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, pero que antes, de todas maneras, era el contrato de colaboración empresarial quien hacía los informes a la DIAN, aunque no contribuía, y de ahí sacaba la información para sus socios, partícipes o asociados. Ahora no, lo que cambió es que ahora cada uno de los socios, partícipes o asociados tiene que incluir en su contabilidad de manera independiente los activos, los pasivos, los ingresos, los costos, las deducciones que le correspondan de acuerdo a su participación en los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos incurridos en el contrato de colaboración empresarial. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, como partícipe de un consorcio o de una unión temporal, soy responsable de mi parte
de mi parte, es decir, si yo soy el 50%, tengo que incluir dentro de mis informes, dentro de mis declaraciones, los activos, o sea, el 50% de los activos, el 50% de los pasivos, el 50% de los ingresos, el 50% de los costos, el 50% de las deducciones y además, pues, todas las obligaciones que se derivan de ahí, de acuerdo con su participación. Para efectos tributarios, las partes deben llevar un registro sobre las actividades desarrolladas en virtud del contrato de colaboración. Acuérdese que antes decía, la norma decía, para efectos tributarios, las partes nombran un representante o un administrador que será el encargado de cumplir con los requisitos. Ahora no. Ahora dice, para efectos tributarios, las partes deben de llevar un registro sobre actividades desarrolladas en virtud del contrato de colaboración empresarial que permita verificar los ingresos, los costos, los gastos incurridos en desarrollo del contrato. Las partes en el contrato de colaboración deberán suministrar toda la información que sea solicitada por la DIAN en relación con los contratos de colaboración empresarial. La interpretación que estamos haciendo de esto es que la DIAN le va a pedir a cada una de las partes del contrato de colaboración empresarial todo lo que tiene que ver con retenciones en la fuente, todo lo que tiene que ver con medios magnéticos. Y luego, básicamente, lo que están diciendo es ustedes llevar una contabilidad en que incluya el 50% o su participación en el consorcio, tan detallada como sea necesario, porque de qué otra forma puede usted presentar las informaciones que la DIAN le pida. Entonces, eso cambió. El gestor, representante o administrador del contrato deberá certificar y proporcionar a los partícipes consorciados, asociados o unidos temporalmente la información financiera y fiscal relacionada con el contrato. La certificación deberá estar firmada por el representante legal o quien haga sus veces y el contador o revisor respectivo. En el caso del contrato de cuentas de participación, la certificación es pedida por el gestor al pontificio oculto, hace las veces de registro sobre las actividades desarrolladas en virtud del contrato. Bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que bueno, digamos que en alguna forma existe la posibilidad de que se pueda seguir llevando la contabilidad del consorcio, aunque los consorcios no están obligados a llevar contabilidad, pero sería como llevar la contabilidad del consorcio y entregar toda la información a partir de esa contabilidad del consorcio y que el consorcio sea quien presente todos los informes, pero los informes no son responsabilidad del consorcio, sino de cada uno de los partícipes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si usted es socio de Odebrecht y Odebrecht lleva la contabilidad de Odebrecht, se pierde de Colombia, eso no lo exime a usted de entregarle los reportes a la DIAN, no lo exime a usted de cumplir con la obligación de tener toda la información, porque la ley le está diciendo que usted tiene que tener la información. ¿De dónde la saque? Es otro problema. O sea, que usted va a tener que estar muy vigilante de que periódicamente, y ojalá seguramente todos los meses, tenga todos estos registros, tenga todos estos certificados, porque la responsabilidad es individual, no es del consorcio. Entonces, es muy probable que en condiciones normales el consorcio elabore la información a nombre suyo y usted la entrega a la DIAN. Pero si el consorcio falla, usted sigue, y usted sigue siendo responsable. Las partes del contrato de colaboración empresarial podrán establecer que el contrato de colaboración llevará contabilidad de conformidad con lo previsto en los nuevos marcos técnicos normativos, ¿cierto? Que usted puede establecer, pero eso, mire que aquí dice podrán. Es voluntario, ¿sí? Y como es voluntario, pues usted puede hacerlo o no hacerlo. En mi opinión se debería hacer, y en mi opinión si usted participa en un consorcio, o usted es representante, o usted es el contador, el revisor de un consorcio de estos, debería tener copia de todos los registros, copia de los programas, porque acuérdese que la DIAN le puede pedir a usted no solo los registros, sino también los programas que mueven esos registros. Entonces, para evitarse que el día que el responsable del consorcio desaparezca, usted no tenga cómo cumplir la información que le da la DIAN. Bueno, acuérdense que los consorcios tienen unas responsabilidades.
no son responsables de impuesto de renta porque el artículo 18 del Estatuto Tributario dice que los consorcios no son contribuyentes. Pero sí son responsables de retención en la fuente de acuerdo con el artículo 368 del Estatuto Tributario. No sé si esto, muy probablemente, va a tener que entregarse una información, porque como usted, parte del consorcio, va a tener que entregarle a la DIAN la información de sus ingresos, costos y gastos, muy probablemente usted también va a tener que entregar la información de control de que si se hicieron las retenciones, porque usted es el responsable real de que se hayan hecho esas retenciones, así sea el consorcio quien las esté haciendo. Si no las hicieron, usted es corresponsable. Recuerde que usted, si no hace una retención en la fuente, es solidariamente responsable del pago de los impuestos que se generen sobre el ingreso sobre el cual no se hizo la retención. ¿Son responsables de IVA? Sí, artículo 437 del Estatuto Tributario. ¿De retención del IVA? Sí, concepto DIAN 2980 de febrero de 2002. ¿Deben expedir factura? Sí, artículo 615 del Estatuto Tributario. ¿Son responsables del ICA? No, artículo 28 del decreto 400 de 1999 y decreto 794 de agosto del 99 de la Dirección de Impuestos. Y tampoco son responsables del impuesto de timbre. Pero vea que los consorcios sí tienen una responsabilidad de retención de una fuente de IVA, IVA y expedición de la factura. Es muy probable que esto se vaya a modificar, por lo menos la interpretación de la DIAN, algo tenga que decir, porque es que hoy la responsabilidad frente a la DIAN es de cada uno de los consorciados, no del consorcio. Pues usted, consorciado, debe ser el que controle que las retenciones, que los IVAs, que las reteivas, que las facturas, que todo esto se haga, y usted debe tener toda la información porque el responsable ante la DIAN es usted. Bien. Contribuyentes del régimen tributario especial de que estábamos hablando ahora, asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas con entidades sin ánimo de lucro. Mire lo que dice la ley 18 y 19, artículo 19, que es el artículo 140 del Estatuto Tributario, modificó el artículo 140, dice: son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios conforme a las normas aplicables a las sociedades nacionales. O sea, en principio, todas las asociaciones, fundaciones y corporaciones son contribuyentes del impuesto de renta. Excepcionalmente podrán solicitar, dije, ojo, excepcionalmente podrán solicitar, o sea, tienen que solicitarlo, porque si no lo solicitan, la ley lo que dice es, son contribuyentes. Si lo solicitan y la DIAN se lo aprueba, podrán solicitar ante la Administración Tributaria, de acuerdo con el artículo 356.2, la clasificación como contribuyentes del régimen tributario especial, siempre y cuando cumplan con los requisitos que se enumeran a continuación. Primero, que estén legalmente constituidas. Segundo, que su objeto social sea de interés general en una o varias de las actividades meritorias establecidas en el artículo 359, que ya vamos a mirar qué es eso. Tercero, que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos bajo ninguna modalidad, cualquiera sea la denominación que se utilice, ni directa ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de la disolución y liquidación, de acuerdo con el artículo 356. O sea, si se cumplen estas tres condiciones, usted puede solicitar. No tiene derecho por ley, no. Tiene la posibilidad de solicitar que lo consideren contribuyentes del régimen tributario especial. Si no, usted es contribuyente del régimen tributario normal, con todas las entidades sin ánimo de lucro. La calificación no aplica para las entidades enunciadas y determinadas como no contribuyentes en el artículo 22 y 23 del Estatuto Tributario ni en el 19.4. Para verificar la destinación de los excedentes, las entidades que superen las 160.000 VT de ingresos anuales deberán presentar ante la Dirección de Fiscalización una memoria económica en los términos del artículo 356. Si usted no tiene más de 160.000 VTs, que son como 480 millones de pesos, una cosa así, no quiere decir que no lo van a fiscalizar. Lo que quiere decir es que no debe presentar la información, pero la debe tener, porque se la pueden pedir.
Para gozar de la exención de impuestos sobre la renta de que trata este artículo, los contribuyentes contemplados en el título deberán cumplir además las condiciones señaladas más adelante, que vamos a mirar cuáles son. Bueno, las entidades que a 31 de diciembre de 2016 se encuentran clasificadas dentro del régimen tributario especial continuarán en este régimen y para su permanencia deberán cumplir con el procedimiento establecido en el 356-2. ¿Cuáles eran las del régimen tributario especial? Aquellas que solo tributaban sobre sus actividades que no son de servicio social, sino, por ejemplo, sus actividades comerciales o financieras. Las entidades que a 31 de diciembre de 2016 se encuentren legalmente constituidas y determinadas como no contribuyentes del impuesto de la renta, y que a partir del 1 de enero son determinadas como contribuyentes del régimen tributario, del régimen ordinario de impuesto a la renta, es decir, todas excepto las que logren que les autoricen no serlo, que pueden solicitar calificación en régimen tributario especial, se entenderán admitidas y calificadas dentro del mismo. Pero, para su permanencia deberán cumplir el procedimiento establecido en el estatuto y en el decreto reglamentario que aún no ha salido. O sea, si usted era no contribuyente a 31 de diciembre, en principio, si cumple esas condiciones, empieza a ser de régimen tributario especial, pero tan pronto salga el reglamento le van a decir, para que usted continúe gozando de ese beneficio, tiene que hacer lo que haya que hacer. No sabemos qué, ¿sí? Pero en principio, digamos que no es que usted haya pasado a ser contribuyente del régimen ordinario si cumple los otros requisitos. Si no los cumple, si ya pasó a ser contribuyente del régimen ordinario, entonces empiece a actuar como tal. Las entidades del artículo 19 deberán presentar ante la Dirección de Impuestos mediante el sistema que ella defina la solicitud de calificación al régimen tributario especial, junto con los documentos que la ley establezca. Surtido el trámite previsto en este estatuto, la DIAN procederá a autorizar la calificación. En cualquier caso, la administración, previa comprobación, debe hacer un acto administrativo motivado que decidirá sobre la calificación. En caso de que la administración compruebe el incumplimiento de los requisitos al momento de su solicitud, la entidad no puede ser registrada en el RUT como contribuyente del régimen tributario especial y seguirá perteneciendo al régimen ordinario, para el cual se expedirá el correspondiente acto administrativo. Es decir, si usted cumple con los requisitos, puede seguir siendo contribuyente del régimen tributario especial hasta que le digan que sí o que le digan que no. Pero si no cumple con los requisitos, ya olvídese de eso. Las entidades a que se refieren los parágrafos transitorios 1 y 2 que estábamos viendo antes, del artículo 19, deberán presentar ante la administración tributaria los documentos que establezca el reglamento a través de sistemas informáticos de la DIAN. Estas entidades pertenecerán al régimen tributario especial sin necesidad de pronunciamiento expreso de la DIAN, excepto en aquellos casos en que se decida modificar dicha calidad, por lo cual se expedirá dicho acto administrativo correspondiente a más tardar el 31 de octubre del año 2018. Y contra ese acto administrativo procede el recurso de reposición. Miren cuáles son las actividades meritorias por las cuales, que son las únicas entidades que podrían ser calificadas como contribuyentes del régimen tributario especial. Educación, conforme lo definido en la ley 30 del 92, 115 del 94, bueno. ¿Qué tienen que ser? Educación inicial como uno de los componentes de la atención integral de la primera infancia, educación formal conformada por preescolar básico y medio, o educación superior, técnico, profesional, tecnológico, universitario, o educación para el trabajo y desarrollo humano, incluidas las actividades de promoción y apoyo, expansión y cobertura de la calidad de la educación en Colombia. Esto está todo reglamentado y usted tiene que estar aprobado por el Ministerio de Educación. Luego, además de, o sea, si usted pertenece a una de estas categorías, para que pueda ser calificado como un contribuyente del régimen tributario especial, porque su actividad meritoria debe tener la respectiva autorización del Ministerio de Educación. O, en salud, la prestación o desarrollo de actividades de servicios
individuales o colectivos de promoción de salud, prevención de enfermedades, atención y curación de enfermedades, en cualquiera de los niveles de complejidad, rehabilitación, apoyo al mejoramiento de salud, etcétera, etcétera. Todo esto también está reglamentado por el Ministerio de Salud y usted debe tener las respectivas licencias. Luego, si usted quiere saber si hace parte de las actividades meritorias, pues tiene una licencia de educación o tiene una licencia de salud, ya ahí tiene un primer elemento que le permite considerar si su actividad es o no meritoria. Porque si su actividad puede ser meritoria, pero usted no ha cumplido con los requisitos del ministerio, usted no existe todavía legalmente y no podría tener derecho a estos beneficios de actividades meritorias. Cultura. Actividades culturales definidas en la Ley 397 también están reguladas por el Ministerio de Cultura. Ciencia y Tecnología e Innovación, Ministerio de las TIC, el MINTIC. Actividades de desarrollo social que comprendan las siguientes actividades. Por aquí es por donde se van la mayor parte de las entidades del régimen tributario especial que dicen ser sin ánimo de lucro. Protección, asistencia y promoción de los derechos de las poblaciones de especial protección constitucional, minorías, poblaciones en situación de vulnerabilidad, exclusión, discriminación, etcétera, etcétera. Todo esto hay que mirar si existe, que normalmente todas estas están reguladas por las alcaldías, entonces hay que mirar si existe algún tipo de requisito que debe cumplir y si ya lo cumplió, porque eso es lo que prueba que usted sí está dentro de una de estas actividades, ¿cierto?, que podrían considerarse meritorias. Desarrollo, promoción, mejoramiento de la calidad y cobertura de servicios públicos, los servicios públicos domiciliarios, el avance de metas de desarrollo fijado por la Organización de las Naciones Unidas. Actividades orientadas a promoción y desarrollo de transparencia, control social y lucha contra la corrupción y la construcción de paz. O actividades de apoyo a recreación de familias de escasos recursos, desarrollo y mantenimiento de parques y centros de diversión. Actividades de protección al medio ambiente, conservación y recuperación de protección y uso de aprovechamiento de recursos naturales, prevención y uso de consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, tabaco. Pero ojo, porque es que una gran parte de lo que deben de hacer estas entidades es darle acceso a la comunidad y es reinvertir todos sus recursos en este tipo de actividades. Mire, se entiende, aquí están todas las actividades que en últimas son estas 13 tipos de actividades, pero vean el requisito. Se entenderá que la actividad es de interés general cuando beneficia a un grupo poblacional, sea un sector, un barrio o una comunidad determinada. Pero se considera que la entidad sin ánimo de lucro permite el acceso a la comunidad cuando cualquier persona natural o jurídica puede acceder a las actividades que realice la entidad sin ningún tipo de restricción, excepto aquellas que la ley contempla y las referidas a la capacidad misma de la entidad. Es decir, pues ninguna entidad tiene capacidad ilimitada, ¿no? Entonces tiene algunas limitaciones. Pero si dice que atiende a las madres cabeza de familia y resulta que las madres cabeza de familia que atiende son las cabezas de familia de la familia propietaria de la entidad sin ánimo de lucro, pues ahí no hay acceso público, ¿sí? Sino que el acceso está restringido y entonces ahí estaríamos ante una consideración de algo que no es una entidad sin ánimo de lucro, sino es una actividad con ánimo de lucro que está repartiendo sus utilidades en servicios a unos asociados o a unos socios o a unos beneficiarios muy específicos, ¿cierto? Entonces no habría acceso público, por lo tanto no se consideraría de interés general. ¿Para qué es todo esto? Porque es que va a tener que probarle a la DIAN que usted sí cumple con todos estos requisitos. Si no cumple con todos estos requisitos, lo van a declarar contribuyente. Entonces, pues considérelo independientemente usted y en últimas, pues no pierda el tiempo yendo a la DIAN. Asimismo, se considera que la entidad sin ánimo de lucro permite el acceso a la comunidad cuando hace una oferta abierta de servicios y actividades que realiza en desarrollo de su objeto social, permitiendo que terceros se puedan beneficiar de ellas en las mismas condiciones que los miembros de la entidad o sus familiares. Entonces, si esto no se cumple, si no hay oferta pública,
pues tampoco estaríamos ante una entidad sin ánimo de lucro que pueda ser beneficiaria del régimen tributario especial. Ok. Los contribuyentes del régimen tributario especial, de que trata el artículo 19, o sea, estos que realmente sí son contribuyentes del régimen tributario especial, ¿no? Porque es que acuérdense que aquí había una serie de fundaciones y asociaciones que se consideran sin ánimo de lucro, pero que realmente son con ánimo de lucro, o por lo menos no tienen actividades meritorias, no hacen parte de una de estas actividades meritorias. Entonces, estos contribuyentes de que trata este artículo 19, o sea, los que realizan actividades meritorias, están sujetos a retención en la fuente en rendimientos financieros, de acuerdo con las normas vigentes, sobre los ingresos por rendimientos financieros que perciban durante el respectivo ejercicio o periodo grabable. Recuerden que es que las entidades del régimen tributario especial solamente están exentas de impuestos sobre los ingresos producto de las actividades que se consideran como objeto de su actividad, o sea, la actividad meritoria que realizan, pero de sus inversiones, sobre sus actividades comerciales, sobre las rentas que obtienen por utilización de bienes, sobre eso no son contribuyentes del régimen tributario especial, sino que son contribuyentes del régimen ordinario. Por eso son especiales, ¿no? Porque tienen una parte exenta y una parte gravada, básicamente. Cuando las entidades del régimen tributario especial resulten gravadas sobre el beneficio neto exento, podrán descontar del impuesto a cargo la retención en la fuente, obviamente, porque es que pues, las retenciones no las va a perder, ¿no? Los únicos que pierden las retenciones son las personas que no son declarantes. Eso sí, las pierden porque la ley ha dicho que para los no declarantes el impuesto es equivalente a las retenciones, pero como en este caso sí son declarantes y son del régimen tributario especial, pues pueden aplicar las retenciones. Si resultan saldo a favor, podrán solicitar la devolución conforme al procedimiento que establezca el reglamento. Los contribuyentes que sean calificados en el registro único tributario como pertenecientes al régimen tributario especial están sometidos al impuesto a la renta y complementario sobre el beneficio neto excedente a la tarifa única del 20. O sea, sí están sometidos a retención, a impuesto de renta, pero impuesto de renta sobre las actividades que realizan que no son parte de su actividad social propiamente, ¿cierto? Sino sobre las otras actividades, por ejemplo, en este caso, sobre los rendimientos financieros, o sobre arrendamientos, o sobre otros ingresos comerciales que produzcan, y las tarifas del 20%. Bien, las cajas de compensación son contribuyentes del impuesto sobre la renta complementaria respecto a los ingresos generados en actividades industriales, actividades comerciales y actividades financieras diferentes a la inversión de su patrimonio o diferentes a las relacionadas con actividades meritorias previstas en el artículo 359 del Estatuto. Ahora, estas entidades no están sometidas a renta presuntiva. Eso es importante también porque normalmente son entidades que manejan patrimonios grandes, como por ejemplo las cajas de compensación, ¿cierto? Pero gran parte de ese patrimonio no está dedicado a producir ingresos que sean gravados, entonces por eso tampoco están sujetos a renta presuntiva, ¿cierto? Solamente estarían sujetos a impuesto de renta sobre los ingresos que correspondan a actividades que no son las actividades meritorias o las actividades comerciales o financieras. Bueno, por hoy vamos a terminar hasta aquí. Si hay más preguntas, a ver, aquí hay una pregunta. Soy una persona natural no obligada a llevar contabilidad y tengo un saldo a favor de renta 2015 y no cumplo con los requisitos para declarar en 2016. Pues declare en el 2016. La declaración de renta de personas naturales es obligatoria cuando se cumplen los requisitos, pero cuando no se cumplen los requisitos, se puede hacer voluntariamente. No existe ninguna norma que impida hacerlo. Entonces declare y pida el saldo a favor. Por ahí más adelante vamos a mirar quiénes están obligados a llevar contabilidad de esas cosas, porque es que gran parte de lo que la reforma
tiene que ver con personas que están obligadas a llevar contabilidad y fijan unas obligaciones especiales para personas que están obligadas a llevar contabilidad. Y entonces vamos a mirar quiénes sí, quiénes no están obligados a llevar contabilidad y quiénes, a pesar de no estarlo, podrían estarlo, ¿cierto? Porque es que resulta que por ejemplo, si yo soy una persona natural no obligada a llevar contabilidad, no tengo derecho a solicitar deducción por depreciación. Pero si estoy obligado a llevar contabilidad, tengo derecho a solicitar deducción por depreciación. Y esas depreciaciones a veces son bastante importantes. Entonces, dentro de lo que vamos a hablar, vamos a mirar quiénes están obligados a llevar contabilidad. Básicamente son todos los comerciantes, ¿no? Pero también hay una norma que dice que se presume que se es comerciante cuando está inscrito en la Cámara de Comercio. Entonces, si yo no soy comerciante, pero estoy inscrito en la Cámara de Comercio, hay una presunción de hecho. Pero esa presunción de hecho es válida hasta que no me la desvirtúen. Y luego yo me podría, en ese momento estaría obligado a llevar contabilidad. Y al estar obligado a llevar contabilidad, tendría derecho, por ejemplo, a usar contabilidad de causación, no contabilidad de caja, ¿sí? O sea, a usar el método del devengo, ¿cierto? Y tendría derecho a ese tipo de deducciones, por ejemplo, como las deducciones por depreciación o deducciones que sobrepasen los límites establecidos para los profesionales independientes, cosas como esa, ¿sí? Muy bien. No sé, ¿alguna pregunta más? Bueno, creo. ¿Cuál es la tarifa del impuesto de renta de personas jurídicas? Hasta el año de 2016 es el 25 más el 9. Para el año 2017 va a ser el 34 y luego bajará al 33. Pero va a desaparecer la sobretasa, ¿no? La sobretasa se incorpora a la tarifa. Lo que pasa es que para el año 2016 existía y hay sobretasa. Esa, la que llamamos el CRE. Bueno, pues nada, por hoy no los molesto más, los dejo que vayan a descansar. Nos estaremos conectando mañana, 4 de la tarde. Y bueno, espero que haya sido suficientemente ilustrativo. Si tienen preguntas, si se les ocurre algo más que no hayan podido resolver, tranquilos, mañana lo conversamos, me lo envían o me lo envían por correo y tratamos de precisarlo. Incluso si me lo envían antes, alguna cosa complicada, pronto lo precisamos antes para poderlo resolver en la conferencia. Entonces, ¿cómo fue? Que no escucho. La tarifa de impuesto de renta, repito. La tarifa de impuesto de renta por este año es la misma del año pasado, 25 más 9. A partir del año próximo es 34 y luego baja a 33. Pero desaparece el CRE, entonces se vuelve una sola tarifa. Básicamente lo que se hizo fue fundir las dos en una sola. La información de la capacitación de hoy vamos a tratar de subirla mañana a un Dropbox. Vamos a ver qué tan largos quedaron los videos, qué tan pesados quedaron. Entonces, tan pronto los tengamos en un Dropbox, les informamos para que los puedan consultar desde ahí. Las presentaciones también se las circulo mañana. ¿Listos? Fue un placer estar con ustedes hoy. Los espero mañana. Hasta luego.